¿Qué tal? Buenos días. Soy Gonzalo Ceballos, neonatólogo del Hospital Gregorio de Marañón e instructor de simulación clínica, y os voy a presentar el taller que vamos a realizar ahora. Es un taller donde vamos a exponer una simulación y una evaluación posterior, una evaluación con reflexión, o lo que también llamamos debriefing, sobre un caso clínico donde vamos a abordar tanto el parto, la asistencia al parto, como la asistencia al recién nacido. Hay una peculiaridad, es que en este caso el parto es domiciliario, y en él hemos intervenido diferentes profesionales para ver que esta asistencia y que muchas veces esta formación es multidisciplinar, y que lo importante de la coordinación y del trabajo en equipo. Participamos neonatólogos, obstetras del Hospital Gregorio de Marañón, médicos, enfermeros y técnicos del SUMA, y bueno, con otra gran ayuda de otras muchas compañeras de diferentes sitios del hospital como del SUMA. Luego se presentarán cada uno de ellos y nada, la dinámica va a ser que vamos a ver el caso clínico primero, después volveréis a conectar con el panel donde estamos los diferentes profesionales. Nos preguntáis si tenéis alguna duda sobre el caso clínico, si, oye, no he escuchado la edad gestacional, si me la podéis decir, por favor, etcétera, y resolvemos esas dudas. Posteriormente, pondremos otro vídeo donde se verá ese debriefing, esa evaluación sobre el caso clínico, sobre la actuación, donde los protagonistas son las personas que han participado, en este caso, como si fueran alumnos de esa simulación, para de ahí obtener un aprendizaje reflexivo. Es el propio alumno que, a través de esa reflexión guiada por el docente, adquiere ese aprendizaje. Y después terminaremos abriendo el turno de preguntas a todos aquellos asistentes y así os pediría que cualquier duda, cualquier reflexión que tengáis, que nos la presentéis, ya sea sobre habilidades técnicas como habilidades no técnicas, la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera. Todo eso sería genial que lo abordásemos. Intentemos recoger el mayor número de preguntas y resolverlas. Así que nada, empezamos, si queréis, con el vídeo del caso clínico. Servicio de Urgencia Médica de Laguna de Madrid, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Sí, llamo por una emergencia. Se trata de mi mujer. ¿Qué le ocurre a su mujer? Pues creo que va a parir. Ha roto aguas y está con muchas contracciones. De acuerdo. Pues, ¿me podría confirmar la dirección, por favor? Sí, es calle de O'Donnell 42, tercero C. ¿En la localidad de Madrid? Sí, Madrid capital. De acuerdo. Pues no se retire, manténgase a su lado, mantenga la calma, va una UBI de camino. En caso de que expulse al bebé, nos avisa. Fenomenal, muchas gracias. Hola, buenos días. Hola. Somos el equipo de emergencias del SUMA 112 que venimos a atenderle. Sí, es aquí. ¿Hay algún síntoma de coronavirus, fiebre, tos No, o algo? nada. ¿No? Vale, muy bien, pues venga. Llévenos. Por aquí. Ya están aquí, Ana. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, yo soy Anubis, ¿vale? Soy la médico. Vale. ¿Estás ya con contracciones? Tengo muchas contracciones. He roto la bolsa ¿Has roto la hace bolsa? tiempo y muchas contracciones. Me duele Vale. mucho. ¿De cuánto estás? 39 semanas. 39 semanas. ¿Y es el primero, el segundo? ¿Qué va? ¿Es el cuarto? El cuarto ya. Sí. Vale.
le coges una vía, Víctor, la oxitocina, Javi, los guantes, por favor, estériles y Pero- preparáis. Vamos al hospital, ¿no? Pues es que está coronando, es imposible, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Aquí hay enfermero, técnico y médico y estamos con una Ana, hospital. toalla. ¿Y tengo que parir aquí? Sí, va a ser inevitable, no nos da tiempo. Ana, te voy a coger una vía para ponerte un suero. Vale. Bueno, ya te lo sabes, ¿no, Ana? Un poco, pero es que tengo muchísimas ganas de empujar, no Vale. creo que pueda parar. Fenomenal. Cuando te vengan las ganas, empujamos, ¿vale? Vale. Tú sigue mis indicaciones, ¿bien? ¿Y epidural? ¿Algo? Ya está, ya, no te da ¿Ya? tiempo. Sí, ni en el, ni Vale, en el vale. hospital. Sí, para empujar ya, ¿eh? Es que no ¿Sí? puedo parar. Venga, vamos. Vamos, Muy Ana. bien. ¿Vale? Ya te lo sabes. Venga, cuando venga la contracción, coges aire, dobla la cabeza y con la abdomen, presa abdominal. Venga. Una campeona, venga, que los se tenga muy bien. Empuja, 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 empuja. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Empuja. Muy bien, muy Fenomenal. bien. Venga, ya está la cabecita, muy bien. Hemos dicho que le llamáis. ¿Cómo le llamáis? Carlos. 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 ¿Sí? Muy bien, venga, que Carlos ya está aquí. Venga, falta el hombro superior, venga. Muy bien. Perfecto. Bueno, veo por aquí el cordón. Uy, un pie, vale, venga. ¿Vale? Empuja. ¿Tiene pie? Ya sale. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya Tu está. derecha. Vale, las pinzas. Tijeras. Las tijeras, las pinzas. Las pinzas. Las ¿Por qué no pinzas. llora? Hay que pinzar todavía, Sí. no te preocupes. La otra. Muy bien. Venga, corta. Muy bien. No respira. Chicos, Papá, no. vamos a atender a vuestro hijo. Vamos, chicos, no hay Corro. esfuerzo, ¿vale? Estabilización inicial. Muy bien. Pues sí. Venga, llora. No llora, dime la frecuencia cardíaca. Ana, 80 por minuto. Vale, 80 por minuto, vale, pues voy a empezar, dame el ambú, Javi, ahora, ¿vale? Para empezar a dar ventilación con presión positiva. Ambú conectado, ¿vale? Vale, 21%, ¿eh? Monitorizo. Venga, empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, Pues sí. 6, en 30 segundos hay 6, 7, Monitorizado. vale, 8, 9, 10, 11, 12, vete arropándole, 13, 14, Seguimos en 15. 80, Ana. 16, el tiempo, 17, 18, 19, 30 segundos ahora. 20, ¿cómo vamos? Subiendo. Vale, vuelvo a reposicionar, ¿vale? Cabeza, mantengo la C. Estamos No. en 100 por minuto. 2, a ver, 3, 4, 100 ahora. 5, vale, prepárate para umbilical. 7, 8, 9, 10, 11. 120, Ana. ¡Ay! Va llorando, llora, llora, llora. Muy bien, paramos. Venga, vamos a abrigar. Vamos a agarrar bien. Nada, mamá, ya está llorando, ¿vale? Te lo vamos a poner ahora contigo para hacer el pie con pie. ¿Bien? A ver, vamos. Bueno, Ana, papi, aquí tenéis a Carlos. Mira qué mono. Es muy guapo, es súper guapo. Sí, ¿Está súper- bien? Está muy bien ya, ¿vale? Como te comentaba, ahora vamos a hacer el pie con pie y así Vale. iremos al hospital, ¿vale? Ahora están preparando los compañeros para ya ir a la ambulancia, ¿vale? Entonces vamos a hacer el pie con pie, ¿vale? Te vas preparando, la blusa, ¿vale? El pie con pie es que hay que ponerlo en contacto tu piel con su piel. Muy bien, así, que le tengas tú. Vamos a mantener todo el rato el calor, muy importante, ¿vale?
así la abrigas. Una mantita, ahora sí tenemos. Se le puede poner, si queréis, la suya, de la canastilla. Y nada, tú bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. Pues ya está. Pues Muy hala. bien. Muchas Enhorabuena. gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante el caso clínico. Si tenéis alguna pregunta que no hayáis escuchado o tengáis dudas sobre la interpretación del caso clínico, sí que nos gustaría ayudaros, ¿vale? Así que dejamos unos breves minutos. Si no hubiera preguntas, pues pasamos al debriefing, ¿vale? Pero ahora los técnicos nos van a pasar preguntas que hagáis si hay algo que no hayáis entendido sobre el caso clínico, ¿vale? Pues si Roberto me confirma que no hay ninguna pregunta que se ha entendido, si no, en cualquier caso, después de visualizar el vídeo del debriefing, podemos resolverlas, ¿vale? Ahora sí que quiero que cada uno de los profesionales que han intervenido se presente, ¿vale? Buenos días a todos. Yo me llamo Blanca González Garzón. Soy obstetra en el Hospital Gregorio Marañón y soy instructora en simulación por el Medical Institute de Boston. Hola, buenos días. Yo soy Javier Ruiz, también soy ginecólogo y obstetra en el Hospital Gregorio Marañón y también me he formado como instructor por el Hospital de Valdecilla, y por el Institute de Boston. Hola, buenos días. Yo soy Ana Díaz Herrero. Bueno, todo el mundo me conoce por Anubis, como habéis visto en el vídeo. Soy médico de emergencias y también soy instructora en simulación y me he formado en el Portahierro. Hola, buenos días. Yo soy Víctor Soto, soy enfermero de urgencias y emergencias en el SUMA 112. Hola, buenos días. Soy Javier García, soy técnico en emergencias también en el SUMA 112. Buenos días, yo soy Isabel Pescador, soy neonatóloga en el Hospital Gregorio Marañón. También hago transporte neonatal en la Comunidad de Madrid en un equipo del SUMA 112 y soy instructora de reanimación. Vale, muy bien. Pues vamos a pasar a visualizar. Estoy viendo que hay varias preguntas, pero que es de lo que queremos abordar después, sobre cómo se ha asistido, habilidades técnicas y no técnicas del parto, del parto y de la asistencia al recién nacido, pero no dudas sobre el caso clínico en sí. Con lo cual vamos a pasar al debriefing a ver si esas dudas se resuelven en este debriefing y lo que no, o dudas que nos queden, las abordamos después con vuestras preguntas, ¿vale? Así que nada, Roberto, si te parece, lanzamos el vídeo del debriefing. Si os parece, vamos a dedicar ahora unos minutos, como 20 minutos más o menos, a hacer un debriefing, un análisis del caso, discutirlo y conversar. Ahora, si os parece, y para empezar, vamos a verbalizar cuáles han sido nuestras emociones durante el caso, cómo nos hemos sentido. Pues yo, la verdad es que, bueno, me he sentido bien, porque lo primero, el parto ha progresado adecuadamente, o sea, no ha habido complicación, eso ya, pues te encuentras una vuelta de cordón o cualquier otra cosa que puede complicar más al niño, pues hombre, como que te aceleras. Pero luego, cuando recibes al niño y ves que el niño no tiene esfuerzo respiratorio, ¿no? Pues ahí está, ¿no?
no es una cosa que habitualmente hacemos, entonces sí que te sientes un poquito más quizás insegura, ¿no? Entonces está genial haber hecho antes cursos de soporte vital avanzado en reanimación neonatal, que pues te afianza más el hecho de que tienes que inicialmente ventilar y que no te tienes que ir a hacer por lo que haces con los adultos. ¿Alguien más quiere contar cómo se ha sentido? Yo creo que nos ha faltado adecuar la temperatura de la habitación. Víctor, ¿nos quieres contar algo? Sí, yo me he sentido también bastante cómodo, aun no siendo una de las situaciones que más habitualmente tratamos en nuestro día a día, pero sí he tenido el refuerzo de haber practicado y entrenado la situación en cursos y en simulaciones anteriores, lo cual me ha dado bastante seguridad a la hora de intervenir. Que aun siendo un medio hostil, medio extrahospitalario, siendo un medio difícil, en este caso en particular no ha sido un medio especial, una situación especialmente difícil, puesto que el ambiente familiar era un ambiente proclive a nuestra asistencia y no aumentaba el grado de estrés o ansiedad que puede provocar una situación de estas. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo ha sido el caso. Se trata de un parto domiciliario, extrahospitalario, inminente. El padre, pareja, marido, llama al 112 pidiendo ayuda, acude un equipo al domicilio, el parto es inminente, se asiste el parto y el recién nacido necesita cierto grado de reanimación. Posteriormente, la madre y el neonato son trasladados al hospital. ¿Os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿Queréis añadir algo al caso? Básicamente el caso es ese. Desde nuestro punto de vista extrahospitalario también habría que añadir que cuando tú llegas a una escena, aun siendo una escena que en principio parece controlada, lo que haces es una evaluación del medio en el que te desenvuelves. Valoras la seguridad tanto para los intervinientes como para las personas a las que están afectadas por la situación y evalúas las necesidades para una posterior evacuación de esas personas. Yo quiero añadir también que ahora encima todo esto se complica con el COVID. Porque nosotros, cuando llegábamos antes a un domicilio, pues nos abría la puerta y era, entra usted a donde quiere, ¿no? Ahora tenemos que hacer un parón y preguntar si tiene algún síntoma, ¿no? Pues porque si no tenemos que adecuar nuestra indumentaria a esa situación. Yo te escucho, te oigo decir que te preocupa el coronavirus, creo que es una preocupación bastante general. Me gustaría saber más acerca de cómo enfrentáis el coronavirus en un parto. ¿Os cambia la actitud o seguís haciendo lo que habéis hecho en caso de bajo riesgo, como era este caso? Si es de bajo riesgo, son las medidas básicas. Y luego, o sea, siempre ya estamos acostumbrados a, según nos bajamos de la ambulancia o durante la subida al domicilio, pues ponernos doble mascarilla y luego las gafas. Hemos normalizado el uso de la mascarilla y las gafas como estándar en las intervenciones, a lo cual, cuando tenemos una alta sospecha de que es un paciente posible COVID positivo, tenemos que añadir un nivel más de protección, que en nuestro caso es o una bata impermeable o un mono, dependiendo de las circunstancias que rodeen a la disposición de material. Y eso, el estrés que genera tanto al profesional como a la familia, es que no hace una entrada inmediata en el domicilio. Quería añadir que, de hecho, si hubiera sido una sospecha, de la misma manera que el padre nos ha recibido de una forma bastante cordial y que la escena de alguna forma también es segura, se podría haber complicado bastante cuando le tenemos que decir que tenemos que equiparnos. En este caso tendríamos un procedimiento que una primera persona, en este caso seguramente sería Ana, entraría, nos iríamos equipando el resto y uno nos quedaríamos como observadores hasta el último momento. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que en esta pandemia nos podemos encontrar con una escena bastante controlada, pero de un momento para otro ser hostil. Si os parece, vamos a ahondar un poquito más en lo que ha sido el caso, el parto, ¿de acuerdo? Supongo que en algún otro caso o en algún caso habéis asistido a partos fuera del entorno hospitalario, que a lo mejor es donde
En concreto yo me encuentro más cómoda, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contarais cómo habéis vivido el parto. Las fases del parto, la salida del bebé, la madre... Yo bien. O sea, yo creo que el parto es una cosa normal, o sea, no es una cosa inventada de la sociedad del siglo XXI en el siglo XX, o sea, se viene pariendo desde hace muchos años, con lo cual es una cosa que está ya normalizada en la sociedad. ¿No? ¿Qué aportamos nosotros como extrahospitalaria? Pues aportamos una seguridad a la madre, un bienestar fetal, evidentemente, entonces, pues esos primeros cuidados, ¿no? Pero afortunadamente se viene pariendo hace muchos años. Entonces, a mí la fase del parto, yo creo, como no era un parto que se ha complicado, sí que es verdad que venía con los pies cogidos, pero la salida ha sido rápida. Entonces, yo ahí me he sentido segura. No sé si es porque lo he practicado varias veces en muñecos y he tenido partos, pues ahí yo estaba bien, ¿no? Es la otra parte la que te crea mayor estrés. La otra parte te refieres a la reanimación neonatal. Eso. Ahí es donde creo que sí que estoy preparada, porque vengo haciendo cursos diferentes y creo que el algoritmo lo tengo ahí metido, pero claro, o sea, no es mi ambiente. Entonces, lo tienes todo muy cerrado y lo tienes todo como muy encajonado en la cabeza, que genial que cada vez los procedimientos y algoritmos pues sean mucho más secuenciales y mucho más claros y que aunque haya variantes se acerquen más quizás a lo que hace todo el mundo, pues eso sí que es verdad que te genera seguridad. Pero aún así, aunque tú sepas o creas que te lo sabes, el hecho de enfrentarte a algo que no lo haces habitualmente, pues siempre tienes esa cuestión de ¿saldrá bien? ¿Saldrá más? ¿No? La presión social de los padres en la propia habitación, que yo soy de las que particularmente no me importa que esté familiares dentro y creo que aquí tienen que estar porque están viendo lo que ocurre. Me gustaría saber también qué opiniones o qué sensaciones habéis tenido vosotros también en el momento del parto, ¿no? En la salida del bebé, ¿cómo os habéis sentido? ¿Habéis tenido ocasión de asistir a algún otro parto? ¿Habéis tenido que ayudar? ¿No? Yo la verdad es que he asistido a 4 avisos, pero uno ya había dado a luz y los otros 3 eran inminentes, pero realmente nos dio tiempo de ir al hospital. Entonces no he visto a ninguno todavía trabajando. A mí se me han dado variedad de situaciones. Lo más habitual es llegar y que ya haya nacido el niño, el bebé. A mí es cierto, y estoy muy con Ana, que me cansa ese pequeño estrés, esa pequeña ansiedad, el que no sea una situación cotidiana para nosotros. Tengo la confianza en que me he formado, en que intento simular y en que intento estar continuamente reciclándome. Pero una cosa es la formación y otra cosa es la práctica cotidiana, el día a día. Y eso es lo que más estrés puede llegar a generar o generarme. Por a lo mejor falta de confianza una confianza total en esa formación que sí tienes. Pero como también te entrenan o te ponen ante situaciones que son normalmente las excepciones, que son las situaciones más críticas, también tienes en la cabeza ahí continuamente las posibilidades de que vaya mal. Yo os he escuchado hablar varias veces sobre la seguridad que sentís al abordar una situación. Vuestro trabajo de forma habitual es en entornos no cotidianos, ¿no? No es como el que va a un paritorio y es su paritorio, ya sea el 1, el 5 o el 7, pero es donde trabajo habitualmente, y eso es una peculiaridad de vuestra asistencia. Entonces, me parece importante esa referencia que hacéis y por ello os quería preguntar qué armas podríais tener o utilizar para vencer esa inseguridad tanto de entornos no habituales como también lo que habláis de habilidades ya más técnicas en cuanto a la asistencia de un parto, que tampoco es algo habitual, o de la asistencia a un recién nacido, de la reanimación y estabilización de un recién nacido. Desde mi punto de vista, de dos formas. Entrenar, entrenar y entrenar, y luego rotar en las unidades hospitalarias. Creo que es la forma que tenemos para adquirir experiencia y adquirir seguridad en las intervenciones. El medio,
estamos acostumbrados a controlar medios hostiles, porque ese sí es nuestro día a día. Yo creo que es fundamental la simulación. O sea, simular casos, entrenar técnicas, habilidades. O sea, el estrés yo creo que siempre va a estar ahí. O sea, es imposible. Además, yo creo que todos tenemos estrés en nuestro trabajo porque, sí, bueno, todo sale bien hasta que se empieza a complicar y entonces eso genera estrés, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú previamente has tenido pues, situaciones, simulaciones y has entrenado las habilidades, pues ese estrés como que dentro se va moderando, ¿no? Entonces tú sabes dónde te encuentras, pero sabes también que tienes esas herramientas que puedes aplicar en ese momento conciso. Porque también hay que tener claro que no todos los escenarios son iguales, pero lo que necesitas es un arma para decir, vale, esto está ocurriendo, ojo, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo podemos hacerlo? Entonces, eso está claro que lo da la simulación, lo da los cursos, donde coges esas habilidades. A mí también me gustaría añadir a esto que la simulación, lo ideal y lo fantástico sería hacerla en equipo y por equipos. O sea, eso ya sería que no dependa de forma individual de la voluntad de cada uno, del interés que tenga uno de forma particular, sino somos un equipo al que asistimos a la persona y trabajamos en equipo. Eso es fundamental para entrenar. Tener claro cuál es el rol de cada uno, cuál es la formación, cómo nos podemos ayudar los unos a los otros y practicarlo. Y en el momento que falle uno, si hay que suplirlo, se supla con una persona que ha entrenado y conoce la función en concreto de ese individuo que falle por el motivo que sea. Sí que me gustaría ahondar en esta idea de trabajo en equipo, que nos parece tan importante hoy en día. Entonces, me gustaría que nos contarais también cómo os habéis sentido trabajando como equipo. Yo creo que más o menos nos hemos compaginado bastante bien porque creo que trabajamos igual ante todo tipo de paciente. Como decía Ana antes, pues la formación la tienes, pero no estás habituado, si no has hecho simulación, no estás habituado a este tipo de avisos. Pero vamos, yo sí que me he visto más o menos cómodo porque creo que hemos hecho la estructura como cualquier otro tipo de aviso. Muy bien. Nosotros no somos equipo habitual, ¿no? Entonces, yo quizás a lo mejor como líder, ¿no? Por el hecho de, pues también como ser médico del equipo, yo la verdad es que me he compenetrado bien con ellos, ¿no? Yo me he sentido a gusto. O sea, lo que les pedía, me lo hacía, entonces yo creo que también son muy profesionales, con lo cual, a poco que les pidas, ellos ya hacen equipo. Entonces, sí que es verdad que te puedes encontrar con otras personas que no favorezcan eso, pero en este caso, yo creo que sí que hemos hecho un equipo pues porque son proclives a hacer equipo. Yo estoy en la línea de Ana. Nosotros no nos conocíamos trabajando. Hacer un equipo de alto rendimiento y que trabaje a tope es complicado, pero teniendo claro cada uno nuestras funciones dentro de esa situación, enseguida hemos empezado a compenetrarnos para sacar adelante una situación. Como observador externo de la situación del caso, simplemente recalcar una cosa que ha dicho Víctor que me ha gustado mucho, que es el tener la claridad de roles, porque una de las cosas fundamentales en reanimación neonatal, que es la que yo conozco y en la que yo instruyo, es la asignación de roles previo a la llegada a un caso o al nacimiento de un bebé en sala de partos. Por todo lo que habéis ido aportando, a mí me gustaría verbalizar un poquito más o más en profundidad qué es lo que nos parece que ha funcionado bien y qué quizá podríamos haber mejorado. Yo creo que la comunicación con los padres ha funcionado. ¿Y en la reanimación neonatal? ¿Qué he echado de menos? ¿O qué ha funcionado bien? Pues bueno, yo creo que lo que es el algoritmo, yo creo que ha funcionado. Es un bebé a término, ¿no? En el cual pues, no hay tono muscular, ¿no? Y no hay esfuerzo respiratorio, con lo cual ya de las 3 preguntas iniciales ya 2 no se responden, con lo cual ya tienes que hacer una estabilización inicial. Entonces, esos primeros 30 segundos, ¿no? De estabilización para ver si el niño llora, si conseguimos que haya algo de reposición de la cabeza, el secado, a lo mejor haber aspirado, haber verbalizado por lo menos de que no se ha aspirado porque no hemos visto secreciones.
pero luego ya es ver la frecuencia cardíaca, pues si no hay ese estímulo respiratorio y la frecuencia cardíaca es baja, pues lo siguiente es hacer ventilación con presión positiva intermitente, pues al menos otros 30 segundos para ver cómo responde, ¿no? O sea, todo el protocolo viene a dar que en 1 minuto y medio lo puedes dedicar a ventilar para ver si sube esa frecuencia respiratoria, o sea, perdón, cardíaca, ¿no? Que es la que realmente nos está diciendo si las ventilaciones son adecuadas, ¿no? Que nos dice si el niño sale. En este caso, pues es adecuado. Con lo cual, pues bueno, no ha habido que intubar, ¿no? Que quizás hubiese sido otro estrés añadido y haber iniciado la reanimación, o sea, con masaje cardíaco. Entonces, yo creo que en eso pues se le ha tapado, pues a lo mejor lo de calentar la habitación, pero bueno, yo creo que si al final es difícil calentar una habitación en un domicilio. La coordinación entre vosotros en el sentido de que estaba auscultando continuamente Víctor y Javi estaba también monitorizando y verbalizando que estaba monitorizando pulsiosímetro, etcétera. O sea que tanto habilidades técnicas como coordinación desde fuera se han visto de manera adecuada. Yo te he escuchado, Ana, tanto verbalizar durante la reanimación esa diferencia que hay de la ventilación con respecto a los adultos, dándole mayor importancia a esa maniobra por el hecho de ser un recién nacido. Y ahora, cuando hablabas sobre la evaluación del caso, poco menos que has recitado el algoritmo, tal cual. ¿Vale? Entonces, ¿qué destacarías tú de ese algoritmo que te haya podido ayudar a ti? Y si ayudas cognitivas también te darían mayor seguridad o te confirmarían qué hacer en un parto con respecto al recién nacido. Sí, yo o sea, el hecho de haber hecho ya varios cursos, lo que me aporta, además eso es cuando pues, lo hablo con los compañeros, es que nosotros estamos acostumbrados enseguida a un adulto, empezamos a masajear. O sea, hacemos masaje y luego ya pues ventilamos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido en el neonato? Que en neonato inicialmente una buena ventilación y insistir en esa ventilación puede suponer, si lo haces bien, que la frecuencia cardíaca suba y mejore ese esfuerzo respiratorio, porque al fin y al cabo sí que es verdad que lo que tenemos que tener claro, que a veces nos cuesta para llevarlo al recién nacido, de que estamos en una transición de una vida intrauterina a una vida extrauterina. Entonces, pues que el niño muchos salen llorando, pero evidentemente siempre hay un parón entre que cortas el cordón y todo, ¿no? Entonces, el hecho de esperar decir, no, a ver, vamos a estabilizar, vamos a estimular, vamos a ventilar y saber que eso funciona y que la mayoría de las veces funciona, que es raro que llegues, si haces esos pasos bien, a hacer un masaje cardíaco y a necesitar una RCP neonatal con adrenalinas, a lo mejor con volumen y todo, pues eso es lo que cambia con respecto al adulto. Con tal de que tú al niño le ventiles y teniendo claro cómo se ventila y haciéndolo bien, yo creo que ya tienes todo ganado. Y eso es la tranquilidad que a mí me lleva el haber hecho varias veces ese algoritmo y que pues los neonatólogos te lo dicen. Tú insiste, no te preocupes, o sea, no te aceleres. O sea, esto es cuestión de, pues eso, tienes 1 minuto y medio hasta que tú puedas empezar a comprimir. Yo creo que sí, es una muy buena idea una ayuda cognitiva. Te da ese plus de seguridad y de no haberme dejado ningún paso, aunque los tengas interiorizados. Siempre tienes la ayuda, tienes ese plus de que te da un esquema, una imagen, una tabla, que no tiene por qué ser de un tamaño extraordinario. Y en el medio extrahospitalario, algunas veces yo echo de menos esas pequeñas ayudas cognitivas que en otros medios sí las hay. Yo, con respecto a las ayudas cognitivas, hombre, yo soy pro checklist. O sea, yo creo que favorece. O sea, no es la chuleta no es de mal estudiante, es de buen estudiante. O sea, lo ideal sería que hubiese un líder que se vaya de atrás y que siga los pasos. El problema que tenemos en nuestra hospitalaria es que no tenemos manos. Un checklist, al fin y al cabo, tienes que estar, como aquel que dice, dándole el ok al listado. Sin embargo, con una ayuda visual, que sea gráfica, de un vistazo, que una cuartilla te puede ayudar en la intervención. Me gustaría que nos fuerais aportando
¿qué mensaje en 2 palabras, una frase como mucho, que nos resuma y con lo que yo me he quedado, ¿no? ¿Qué mensaje me llevo para casa? Pues que la simulación es vital para casos que no estamos habituados a ver a diario. Que si tú conoces las técnicas y conoces bien el algoritmo a seguir, pues eso te genera tranquilidad y seguro que todo va a salir adelante. Entonces, yo me quedaría con eso, junto con lo de la simulación que he dicho. Yo me quedaría con formación, simulación y trabajo en equipo. Esos son los pilares de una intervención de este tipo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo me quedo con la coordinación del equipo. Me parece fundamental para que todo lo demás vaya rodado, ¿no? Y os agradezco el haber participado. Gonzalo. También agradeceros, muchas gracias. La verdad es que la entrega ha sido formidable y eso genera más aprendizaje. Y también me quedaría con la formación para vencer esas situaciones menos habituales y entrenarnos fuera de los pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, según vamos entrando los diferentes profesionales, hemos terminado ya la visualización del vídeo y vamos a dar turno a todas aquellas preguntas que habéis ido pasando desde la audiencia, que creo que han sido varias y la verdad que muy interesantes. Nos las irán pasando entre Javi y la doctora pescadora Isabel y iremos contestando los diferentes profesionales implicados según la pregunta sea más de asistencia de servicio de emergencias, neonatología, parto, obstetricia, etcétera, ¿vale? Así que si queréis empezamos, Javi. Sí, mira, yo voy leyendo las que a mí me han caído y os comento. Esta pregunta sería a lo mejor más dedicada al equipo del SUMA que atendió a la paciente. Dice, mientras atiende al bebé, ¿no se atiende a la madre por una posible hemorragia durante el alumbramiento? Contesto yo. No, contesta Víctor, pasa. No, vale. Con respecto, yo la había anotado también la pregunta. Nosotros en estas situaciones, hasta que recibimos una segunda unidad de ayuda, de apoyo, que normalmente está activada desde el centro coordinador, desde el momento que entra la llamada y se ha producido el parto, lo que hacemos es dividir el equipo. Vamos 2 técnicos y un médico y un enfermero. Entonces, un técnico y médico se dedican a lo que sería la reanimación neonatal y técnico y enfermero a los cuidados de la madre. Y es como solemos trabajar hasta que nos llega una segunda unidad de apoyo. No sé si con eso se contesta la... Bueno, yo quiero añadir que afortunadamente no siempre tenemos hemorragia postparto. Es decir, que por eso, entre otras cosas, está indicada la oxitocina, que que en el vídeo está dicho, o sea que ya le empezamos a pasar. Entonces, también es verdad que, aunque no se aprecie, o sea, esto no deja de ser una simulación y la idea de la simulación es hacer las cosas más pausadas, siempre hay alguien que está vigilante y le dices al marido, en el caso de que tengamos que estar los 3 por lo que sea, porque además, o sea, nosotros tenemos la suerte en el SUMA que somos 4 en la UBI, pero tenemos equipos en el que solamente van 3. Entonces, siempre se le puede decir al marido que si hay alguna cosa, o sea, estábamos al lado. La reanimación no dura mucho, afortunadamente, y más en esta que simplemente era una ayuda a la transición. Entonces, estamos ahí, o sea, no nos hemos salido del domicilio. Entonces, en cualquier momento se puede prescindir de un miembro del equipo en el caso de que fuera necesario. Pero vamos, ya en principio, afortunadamente, no hay hemorragias posparto en todos los partos. Y eso ya es un alivio. Muy bien. Sí, ¿Pasamos a otra? Otra pregunta, que a lo mejor es más para los neonatólogos, dice, enhorabuena por la ponencia, me gustaría saber si se puede proceder a la reanimación neonatal sin cortar el cordón umbilical. Pues es una pregunta muy interesante porque nos lleva a continuos debates de si en el medio hospitalario
hacerlo, o más bien cómo hacerlo en aquellos pacientes que precisan reanimación. Sin duda hay diferentes estudios y Cochrane que avalan eso, el clampado tardío del cordón para el beneficio tanto de la estabilidad hemodinámica como respiratoria, el paso de células madres, niveles de hierro a los 2 meses que influyen en el desarrollo del recién nacido, con lo cual ya no hay ninguna duda de que hay que hacer un clampado tardío. En los que nacen bien, la duda o la dificultad es en los que precisan reanimación, es decir, aquellos prematuros menos de 32 semanas, aquellos con sospecha de asfixia o que nacen sin llorar, es en los que ver de qué forma hacer las dos cosas, el clampado tardío e iniciar esa reanimación. A nivel hospitalario tenemos muchas dificultades con la logística, ya se ha intentado hacer el bedside que se llama, que es una cuna térmica al lado del parto, ya sea bien un parto eutóxico instrumental o incluso intentar incluirlo en las cesáreas, donde ya la logística es más difícil por el ambiente de asepsia. Y en otras situaciones es reanimando sobre la madre, que en eso sí que encontramos más dificultades por que no es una superficie dura. ¿Cómo se resuelve? O bien haciendo partícipes a los obstetras, haciendo en algunos casos ordeño, que se llama, o milking, o incluso esa primera parte de la estimulación, hacerla al obstetra con el cordón clampado. Pero es verdad que se encuentran muchas dificultades técnicas y que se intentan resolver. Una de las formas es, como el caso que nos lleva, haciendo simulación para ver cómo es la mejor forma de que en cada unidad se lleve a cabo. Pero es verdad que reconocemos dificultades ya a nivel hospitalario, que es el habitual, cuantas más en un medio extrahospitalario, donde yo sí recomendaría que si el parto es normal, el bebé encima de la mamá, piel con piel y clampado tardío. Clampado tardío quiere decir todo aquello más de 1 minuto. Diferentes recomendaciones, bien puede ser por encima del minuto, por encima de los 2 minutos, pero sí que internacionalmente se ha consensuado que al menos 60 segundos, ¿vale? Todo aquello, hasta que se produzca el alumbramiento, pues se puede incluir. Y si el bebé precisa reanimación, como era el caso, que no respiraba, bien podemos hacer unos primeros segundos de estimulación con el cordón sin clampar, pero si no llora, si no respira, inmediatamente habría que llevarle a una superficie, y también respondo a otras de las preguntas que me ha parecido ver, habría que llevarle a una superficie dura donde la posición neutra estuviera asegurada y evitar superficies no duras donde la ventilación no puede ser que no fuera la óptima, ¿vale? Ya sabéis que el recién nacido tiene un occipucio muy prominente y es fácil que se flexione o hiperextienda y que la ventilación no sea eficaz, con lo cual sí que necesitamos una superficie dura para abrir vía aérea y ventilar de la forma más óptima posible. No sé si alguien quiere añadir algo más. Pues si queréis pasamos a otra pregunta. Había visto otra que si queréis me adelanto a Javi o Isabel Pescador, que si solo se ha hecho vía aérea porque tenía latido. Efectivamente, muy buena pregunta, porque es fácil que en cualquier otro paciente, si están con una bradicardia por debajo de 60 o asistolia, haya que iniciar otras medidas, pero en el recién nacido hay que seguir el algoritmo y ese algoritmo internacional de la ILCOR, nosotros seguimos el de la Sociedad Española de Neonatología, que es muy similar, pero con esas peculiaridades adaptado a nuestro medio, y esos 4 bloques son, primero, estimulación, después ventilación, en el cual desdoblamos porque insistimos que la ventilación es lo que saca de la parada al recién nacido, otra de las peculiaridades fisiológicas de este recién nacido. Después ya sí serían compresiones torácicas y después administración de medicación, adrenalina. Aunque el bebé nazca, imaginaos, con 30 a 35 latidos por minuto, nosotros tenemos que hacer esos pasos, estimulación, ventilación, y si no responde a la ventilación, que es lo que realmente va a sacar la parada de recién nacido, entonces ya sí iniciaríamos las compresiones torácicas, ¿vale? Pero siempre tenemos que seguir ese orden del algoritmo. ¿Alguna otra más pregunta, Javi, que había recogido? Sí, hay otra pregunta a lo mejor más para Blanca como obstetra. Voy un momento. Dice, ¿qué pensáis de colocar a la madre al borde de la cama? Digo, para la rotación del niño en el expulsivo y la maniobra para sacar los hombros. Ya queda un poco de angustia verle la carita contra el colchón, desde la ignorancia.
Bueno, entendemos la pregunta. Es verdad que en los partos en medio hospitalario o cuando más o menos podemos controlar la situación donde estamos, para el que asiste el parto es más cómodo que el periné de la paciente esté en un borde, porque así puedes trabajar a la salida del feto, a la salida del niño. Pero la realidad se impone y la madre está en un parto expulsivo en su casa y muchas camas no tienen borde en los pies, tienen pie cero, eso por una parte. Por la otra, si giras a la madre, pues a lo mejor solo girarla para que esté en el borde no te merece la pena. Los recién nacidos, bueno, tienen esta peculiaridad fisiológica a la hora de respirar y no necesitan tener siempre despejada la nariz para respirar, pueden respirar a la vez por la boca, de hecho hacen eso durante la lactancia. Y en este caso concreto, y ya hablando del caso simulado, estamos hablando de una simulación que evidentemente no es la realidad. Es muy difícil que sea exactamente como es la realidad. Y hacerlo con un caso simulado, pues es lo que tiene, que siempre hay cosas que no son como la realidad. Pues no hay sangre, no hay líquido amniótico, y es verdad que no se adapta exactamente a la realidad, aunque yo creo, mi opinión personal, que por supuesto no todo el mundo tiene por qué compartir, en un parto en casa se pare sobre la cama y lo que menos pensamos es si el periné de la madre está al borde o no está al borde. Se asiste al niño, que suelen hacer muy rápido, por eso son partos en casa, y como decía Ana antes, pues es un parto que ha ido rápido y que ha ido bien. ¿Puedo añadir una cosa? Si lo que sí se puede hacer, bueno, esto al fin y al cabo estábamos usando un simulador, con lo cual tampoco permitía, si queremos, subir a lo mejor la pelvis. O sea, si vemos que eso se le puede pedir cojines, que a veces hacemos, para elevar un poquito. Entonces no hace falta, hay que tener cuidado si lo ponemos en el borde de la cama, porque corremos el riesgo que se nos rebale el niño y se caiga. Entonces también hay que saber si has asistido a más partos y asumir si eso es el riesgo. Entonces sí que verás, como dice Blanca, si es un parto que suelen ser domicilio, normalmente suelen ser partos controlados. Sí que verás que tenemos a las que vienen de fuera y que no, pero es una cosa que se viene haciendo toda la vida. Y yo, que sí que he tenido la suerte, o a lo mejor la desgracia, nunca se sabe, ¿no?, de atender partos, salen muy bien dentro de la propia cama. Además es que incluso lo he tenido dentro de la propia camilla. Y es que el niño sale, o sea, no, se adapta perfectamente, o sea, no hay que hacer nada. O sea, sí que es verdad que el simulador es mucho más rígido, pero la piel sí que es más amoldable. Yo también quisiera añadir algo. Nosotros, cuando llegamos a las intervenciones a los domicilios, lo primero que hacemos es controlar la escena y reubicamos muebles y mobiliario de la casa para poder tener un buen acceso al parto y luego a una posterior reanimación del neonato. Buscamos superficies duras para poder reanimarles, ya sean mesas de centro de comedor, buscamos superficies que vamos adecuando dentro del domicilio para poder hacer todas estas intervenciones. Y en el caso de que el parto se nos diera en la unidad móvil, en la ambulancia, lo que hacemos es trasladar a la mamá, en principio, en contramarcha, para que tengamos más espacio nosotros a la hora de poder acceder a ese expulsivo, a ese parto. Entonces es un poco el control de la escena, lleva movimiento de mobiliario y colocar de la forma más adecuada posible a la mamá. Perfecto. ¿Pasamos a otra pregunta? Sí, nos preguntan también, más en el plan del neonato, si a partir de qué frecuencia cardíaca se debe iniciar reanimación en el recién nacido. Si quiere el doctor Ceballos, la contesto yo misma como neonatóloga. Sí. En la reanimación neonatal, como se ha hecho en el caso que nos ocupa, inicialmente, si el bebé hay una contestación negativa a las 3 preguntas iniciales que nos hacemos, que son si el bebé es recién nacido a término, respira y o llora y tiene buen tono muscular, contestamos que no. Alguna de esas preguntas tenemos que traernos al bebé a la superficie dura, de la que ahora mismo, por ejemplo, hablaba Víctor,
e iniciar una primera estabilización inicial consistente sobre todo en apertura de vía aérea, secado, estímulo, posicionamiento bajo fuente de calor o en fuente de calor para evitar la pérdida de calor del bebé, la pérdida térmica. Inmediatamente debemos hacer una evaluación de la frecuencia cardíaca del bebé, que es la pregunta que nos hacen, y si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 latidos por minuto, ya iniciamos la ventilación. La primera vez que en este caso se evalúa la frecuencia cardíaca, el enfermero dice que está en 80 latidos por minuto y se inicia la ventilación con bolsa y mascarilla, ventilación con presión positiva intermitente. Tras esa primera acción de ventilación positiva durante 30 segundos, se vuelve a reevaluar esa frecuencia cardíaca. Si esa frecuencia cardíaca sigue por debajo de 100 latidos por minuto, en reanimación neonatal se concede tanta importancia a la ventilación que hay que reevaluar si esa ventilación se está haciendo bien, incluso antes de pasar a otras medidas, digamos, más avanzadas o más agresivas, ¿no? Tanto que debemos recolocar la posición de la cabecita del bebé, la posición de la mascarilla en la cara del bebé y aumentar, si tenemos algún dispositivo, de aumentar la presión pico inspiratoria o apretar con más fuerza la bolsa autoinflable o aumentar el pico en dispositivos en que se puede regular el pico de presión inspiratoria. Ya después de 30 segundos de haber hecho esa segunda acción, una vez reevaluada qué estamos haciendo mal en la ventilación, esa acción también podría incluir la valoración de intubar, es decir, ya conseguir la optimización absoluta de la vía aérea, digamos. Cuando reevaluamos eso, si hay otros 30 segundos y seguimos con una frecuencia cardíaca por debajo de 100, tenemos que seguir ventilando. Y si ya ahí la frecuencia cardíaca está además por debajo de 60, iniciaremos compresiones torácicas coordinadas con la ventilación. 3 compresiones por cada ventilación. Así es en el recién nacido. Espero haber contestado los límites de frecuencias cardíacas que preguntaban en la pregunta. Muy bien, Isa. Yo quiero insistir brevemente en 2 diferencias importantes que hemos visto en diferentes recogidas de datos, diferentes estudios, entre la asistencia hospitalaria y extrahospitalaria. Y es el control de temperatura y que nosotros muchas veces utilizamos bolsas, que ahora llamamos bolsas térmicas, pero que empezamos con bolsas de plástico y más de una vez hemos cogido bolsas donde mandamos la placenta, incluso bolsas de basura para meter dentro al bebé que viene con el líquido amniótico a 37 grados y aprovechar esa temperatura que le genera el líquido amniótico. En extrahospitalario se me antoja que sería fundamental para esa normotermia. Y otra diferencia es la ventilación. Y es muy importante la ventilación porque nosotros cambió mucho el pronóstico y la reanimación neonatal, sobre todo en prematuros, cuando introdujimos la CPAP. Y es importante remarcar, porque también he visto varias preguntas de eso, que la válvula de PEP no es una presión externa, no genera una presión al final de la aspiración, sino que intenta limitar lo que ya de por sí hace el recién nacido. Esto es muy importante porque es muy bonita la fisiología. El recién nacido, cuando tiene dificultad respiratoria, cierra las cuerdas vocales para generar una autopep, con ese quejido. Es lo que intentamos simular con las válvulas de PEP, pero nosotros medimos en manómetros y poniéndolo al máximo, ya que sabéis que va una gradación, poniéndolo hasta 15, veíamos que esa aspiración, que es pasiva, genera muy poca enlentecimiento de esa aspiración, que es lo que haría una válvula de PEP, y llegaba a presiones casi fisiológicas de entre 1 y 2, y eso lo hicimos estudios con manómetros en maniquís. Otra cosa es generar una presión con flujo continuo, como son los sistemas de CPAP, que ahí sí me están administrando una presión continua y cuando el bebé expira, encuentra que esa presión retiene, y no solo retiene el pulmón, sino que empieza a reclutarlo. Y esa es la base fisiológica de la CPAP. Antes que nada, por supuesto, mejor una válvula de PEP, pero lo idóneo sería tener un sistema de CPAP. Y no sé si da tiempo a entrar otra pregunta, Javi o Isa. Sí, nos preguntan un poco por continuar en el algoritmo de reanimación y porque justo nos lo preguntan 2 personas diferentes acerca de la vía de administración de la medicación, si fuera necesaria la adrenalina después de que hemos llegado a las compresiones torácicas, cuál sería, una pregunta dice cuál sería la vía de administración y otra pregunta es si iríamos a canalizar el cordón umbilical o si iría a una vía venosa, entiendo que se refieren a periférica previamente.
Vale, Pues muy buena efectivamente. pregunta, porque es verdad que genera mucha angustia a quienes no hayan estado acostumbrados a canalizar un ombligo, pero muchas veces hacemos los cursos y hemos hecho cursos para los diferentes servicios de emergencias de diferentes sitios, y cuando hacemos esas prácticas con cordones de verdad, visualizan y ven lo realmente fácil que es canalizar un ombligo. Es el único vaso en nuestra vida que va a salir hacia afuera, que lo estamos visualizando y que es simplemente meter un catéter. No es dejarlo a la entrada de la aurícula, nada, es meter un catéter 3-4 centímetros y estamos en torrente sanguíneo. Es de verdad extremadamente fácil. Canalizar una vía periférica, si de por sí es difícil, en una situación de reanimación, nada, no se contempla. Aunque lo veamos y aparezcan en los algoritmos, incluso en nuestro propio algoritmo. Otra opción, intraósea, pues bueno, si por lo que sea no conseguimos la umbilical, por supuesto que es como opción. La intratraqueal para adrenalina, pues también, si no conseguimos la umbilical, la intratraqueal, pero lo que va a absorber va a ser que no lo vamos a saber. De hecho, ¿cuánto es la dosis de adrenalina en comparación con la intravenosa? En un comité de expertos allá en los años 60, pues dijeron, no sé, pon 5 o 10 veces más, pero no tenemos ni idea cuánto es de eficaz, con lo cual esa es la única ciencia que hay en que sean 5 o 10 veces más la dosis de adrenalina intratraqueal. Con lo cual, indicado la umbilical, y de verdad, si hacéis en algún momento cursos y canalizáis una umbilical, vais a demostraros que realmente es fácil y vais a perder ese miedo para considerar como la vena umbilical de fácil acceso y primera opción para administrar adrenalina. Lo que también es importante es que en el algoritmo, en el minuto 2, dice administrar adrenalina. Es ahí cuando debemos de administrarla, es decir, intentaremos adelantar la canalización antes de ese minuto 2, ¿vale? Que también es importante en cuanto a la acción. Yo por mí seguimos haciendo, dando más respuestas hasta que nos digan que cortemos. Entonces, si queréis pasar alguna más. Quería añadir yo una cosa, Gonzalo, Yo perdona. quería contestar. Bueno. Quería añadir a una cosa, Gonzalo, perdona. En el parto, que antes he hablado del clampaje precoz, tardío, en función del tipo de parto y de cómo nazca el recién nacido, lo ideal es dejar al menos, si puede ser un poco más, 5 centímetros de cordón umbilical al recién nacido, entre otras cosas por lo que está contando Gonzalo. Normalmente no es necesario canalizar una umbilical, al menos no en un parto normal, que, como decía Ana antes, suelen ir normales, ¿no? Un parto normal en domicilio. Pero ante esta eventualidad, al menos 5 centímetros de cordón umbilical. Eso siempre va a dar una seguridad para colocar la pinza de cordón luego en el lugar apropiado, o, si fuera necesario, una vía de rápido acceso en el recién nacido. El ombligo es que está, como dice Gonzalo, a tiro. Es bastante fácil canalizar una umbilical, incluso para los que no lo hemos hecho habitualmente. Pues si queréis pasar yo alguna quería pregunta. responder una pregunta que ha sido de las primeras que se han generado, que decían que le faltaba estimular al niño antes de empezar con el AMBU. Al niño se le ha estimulado, lo que pasa es que hay una parte del vídeo que no se ve porque se nos hace muy largo, en el cual según se le está recogiendo ya se le empieza a estimular la espalda, pero cuando se le ha colocado encima de la mesa el secado, ya es una previa estimulación. De hecho, los pies es una de las partes, o sea, el secar enérgicamente la espalda y los pies es una manera de estimular al niño. O sea que a veces en los vídeos pues no se ve bien. Yo estoy ¿Alguna viendo otra pregunta? Sí. dos preguntas que se están preguntando de diferente manera, pero sí que hay varias preguntas sobre ello. Y una es para el equipo del SUMA, están preguntando mucho de cómo os estáis adaptando a la pandemia COVID cuando hay un aviso de este tipo. Preguntan pues el tipo de protección que lleváis y las preguntas que hacéis pues antes de llegar al domicilio y una vez que ya estáis en el domicilio. ¿Contestas tú, Víctor, si quieres? Ana, Bueno, a ver, nosotros usamos, si tenemos que usar un EPI, usamos el mismo EPI que se utiliza con cualquiera. O sea, da igual que sea embarazada, que sea parto, que sea un infarto, que sea lo que sea. Es decir, tenemos un mono, porque batas lo hemos tenido en algún momento, pero ahora mismo no las tenemos. O sea, que dependiendo si tenemos batas o el mono, pues nos ponemos el mono completo. La pregunta viene primero desde el centro coordinador. El centro coordinador siempre, en el vídeo no se ha hecho, pero sí que se hace, me consta,
de que siempre pregunta pues si ha habido algún contacto o si hay alguno positivo. Entonces, eso ya, además nosotros se lo requerimos también al centro, eso ya es una de las cosas que vamos avanzando. Y luego, cuando llegamos al domicilio, no obstante, que por eso hay un parón en el vídeo, cuando nos presentamos, es decir, espera, a ver, volvemos a recalcar si realmente hay un síntoma. Si es así, no entramos. Entonces nos vestimos, pero si no, o sea, ya llevamos una protección, que es la FPP2 con una quirúrgica o no, pero y unas gafas, o sea, eso ahora ya es nuestra indumentaria, incluso a veces un gorro puesto. Quería añadir que otra de las medidas que hacemos siempre en los domicilios es pedir a las personas que están dentro que ventilen la vivienda, que se abran ventanas. Como es lógico en este tipo de escenario, por el control térmico del bebé no se puede hacer, es inviable. Muy bien. Quería responder una de las preguntas, de las primeras preguntas que vi, ¿vale? Que comentaba María del Carmen Vázquez, que le faltó estimular al niño, ¿vale? Entonces, la verdad que es muy buena observación. Siempre, es decir, lo que antes he dicho, no saltarnos ninguno de los pasos. Sin duda hay que estimularle, porque muchos de esos bebés que nacen hipotónicos y en apnea, cuando le estimulamos, arrancan a llorar. Y ese estímulo no es simplemente algo táctil, sino que genera muchos estímulos neuroendocrinos que inician la respiración espontánea, con lo cual es un paso muy, muy importante. Y es verdad que se debe de recalcar, a pesar de que a lo mejor una asistencia extrahospitalaria, o en concreto en este caso, se pasara rápidamente o se estimulada ligeramente en la cama, pero sí que se sigue estimulando durante el paso del bebé de la cama a esa superficie dura, ¿vale? Es cierto que en los algoritmos previos del 2015 se marcaban muy bien los bloques de 30 segundos de estimulación y después 30 segundos de ventilación. Y se vio que no, vamos a unificar esto, porque dos razones. Uno, durante la ventilación el asistente puede seguir estimulando. Y en esos bebés que nacen hipotónicos y que en apnea con algún otro factor de riesgo, aspiración de meconio, desprendimiento de placenta, que sabemos que es muy fácil que tengamos que ventilar, cuanto antes iniciemos la ventilación, mejor. Es decir, que ese tiempo de 30 segundos estimulando no frene el iniciar la ventilación. Con lo cual se dijo, todo esto lo incluimos y llamamos el primer minuto de oro. Es fundamental porque esos bebés, ese 5% de bebés que van a necesitar alguna medida de reanimación, el 95% responde a estas dos medidas, estimulación y ventilación. Con lo cual, por eso se hizo que no se marcaran de una forma tan cerrada estimulación y ventilación y se incluyó todo en el primer minuto, ¿vale? Porque es que es una pregunta bastante interesante. Yo creo que da tiempo a una última, Javi, porque nos han permitido alargarnos un poquito y la verdad que agradezco muchísimo todas las preguntas que nos habéis lanzado y siento si alguna no la hemos podido responder, pero bueno, ¿da tiempo a una última, Javi? Sí, por mí, yo puedo lanzar más preguntas. Hay una Venga, pues una última. Personas sobre la oxitocina en el parto. Preguntan si se puede, si todos los partos requieren de oxitocina y en caso de poner la oxitocina, qué dosis y por qué vía se colocaría. Bueno, es una buena pregunta porque es verdad que en el vídeo, al ser rápido y por cuestiones docentes, lo mismo no ha quedado todo lo claro que nos gustaría tener esa pregunta, ¿no? Si hablamos de un parto domiciliario rápido e inminente, la oxitocina en perfusión para control de la dilatación, pues no hace falta. Ya tiene la madre su propia oxitocina endógena. Se utilizaría la oxitocina en todo caso para la prevención de la hemorragia posparto después del alumbramiento. No es imprescindible que la paciente alumbre en casa, pero tampoco hay que detener el alumbramiento si se está produciendo. Es decir, si la placenta sale, se recoge, se guarda y ya está. Si vemos que no sale, tampoco hay que empeñarse en que alumbre, porque sí que podemos provocar una hemorragia. En cualquier caso, la oxitocina en medio extrahospitalario se puede utilizar endovenosa o intramuscular, hay muchísimos protocolos. Probablemente lo más sencillo sean 10 unidades intramusculares en el momento de la salida del hombro anterior del bebé o en los 30 minutos siguientes a la salida del recién nacido, y la otra vía serían 5 unidades endovenosas.
la otra manera. No siempre disponemos de una vía endovenosa, también depende un poco de las circunstancias en las que nos encontremos en un parto en casa. En los hospitales también se utilizan estos protocolos y ya es rutina prevenir la hemorragia puerperal con la oxitocina u otros fármacos, pero vamos, la oxitocina es lo que está más generalizado en la prevención de la hemorragia posparto y yo creo que eso es lo que podemos hablar sobre la oxitocina en un medio extrahospitalario, insisto, ¿no? A lo mejor en el hospital la utilizamos de otra manera, pero el caso se trata de un parto en domicilio. Pues yo creo que cerramos ya el taller. Mil gracias a todos los asistentes, a todos los que hayáis hecho preguntas y lo que decía, los que no haya, las preguntas que no hayan podido entrar, pues de buena gana nos quedaríamos aquí toda la mañana charlando y debatiendo y bueno, seguro que en otra ocasión podemos repetir este taller. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este vídeo, todos los que se han presentado, los profesionales del SUMA y de neonatología y obstetricia del Gregorio de Marañón y nada más, cerrar el taller y nuevamente mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.